Hola a todos, hoy les voy a comentar acerca de unos elementos bastante importantes dentro de la electrónica digital que son conocidos como multiplexores o selectores de datos. Básicamente estos dispositivos, pues si lo vemos como una caja negra, básicamente reúnen una serie de entradas, ¿cierto? Esto para nosotros van a ser las entradas y tenemos en este caso una única salida. Entonces lo que hace un multiplexor básicamente es que toma una serie de entradas y mediante una señal de control, esta señal de acá, que es una señal de control, define cuál de estas entradas se comunica con la salida. Es decir, piensen que esto es como si fuese un interruptor o un switch en el cual, pues, dependiendo de esta señal de control, nosotros definimos cuándo conectamos uno de estos caminos que hace referencia a las entradas con un camino de salida. ¿Listo? Entonces, en este caso, digamos que nosotros podríamos tener multiplexores, pues básicamente de n entradas y una salida. Viéndolo así, pues por ejemplo nosotros podríamos pensar en uno muy sencillo que es el multiplexor 2 a 1. Básicamente los multiplexores, pues ustedes lo encontrarán en muchas partes dentro de la literatura asociado al término MUX, que hace referencia precisamente a estos multiplexores, donde nosotros decimos, por ejemplo, que un multiplexor 2 a 1, pues lo que hace referencia es que en este caso, pues yo voy a tener dos entradas y una salida. ¿Listo? Acuérdense que aquí el primer término hace referencia a las entradas, al número de entradas, y este término de aquí hace referencia al número de salidas. Si ustedes se dan cuenta también tenemos nuestra señal de control. Entonces para diseñar un multiplexor de estos pues es un proceso bastante sencillo porque pues yo lo único que tengo que hacer es pensar cómo mediante esta señal de control voy a controlar la interacción de estas entradas con esta salida. Y eso lo podemos hacer desde el punto de vista de la lógica combinacional. Si solamente tengo dos entradas y lo que necesito es seleccionar, pues digamos que de alguna manera eso me define cuánto será el número de bits que yo voy a necesitar para esta señal de control. Entonces en esta tabla de verdad de acá, nosotros podemos ver pues básicamente que tenemos o que estamos trabajando con un solo bit. Un solo bit en este caso lo puedo asociar porque tiene dos estados a cada una de estas entradas. Como son dos entradas, pues yo tengo aquí simplemente estos dos estados. Estos dos estados, por ejemplo, yo puedo decir que si S es igual a 0, entonces a mí me interesa que cuando aquí ingrese un 0, ¿cierto? Por S, cuando ingrese un 0, entonces esta salida se conecte con la entrada y 0, que es esto que tenemos acá. Entonces, si S es igual a 0, la salida Z va a ser igual a 0. Pero si S es igual a 1, entonces la salida Z va a ser igual a I1. ¿De acuerdo? Eso, pues básicamente, si nosotros obtenemos la expresión que representa esta tabla de verdad, pues no es otra cosa que tener que nuestra salida Z, ¿cierto? Pues va a ser tomar la señal de entrada y 0 y habilitarla solamente cuando S es igual a 0, que en este caso pues es S negado. Y esto lo hago o lo sumo a la señal S multiplicada por I1. Entonces si ustedes se dan cuenta de la expresión, pues básicamente cuando yo tenga un 0, ¿cierto? Cuando yo tenga un 0 van a pasar dos cosas. Si la señal S es igual a 0, entonces este primer término de acá o este término de acá, ¿cierto? Este término de acá, pues lo que va a suceder es que se vuelve 0 y este de acá recibe un 0, pero como lo niego es un 1, entonces lo que estoy haciendo es dejar pasar lo que hay en I0. Pero si ahora S es igual a 1, el complemento sería 0, entonces este término de aquí desaparece y me quedaría que esto sería simplemente dejar pasar lo que hay por I1. Acuérdense que las compuertas AND pues básicamente son compuertas habilitadoras. Entonces en este caso la operación que hago entre S y la señal de entrada pues es mediante una compuerta AND. Como aquí solamente tengo dos estados que es 0 o 1, pues lo puedo hacer mediante este tipo de compuertas. Entonces una forma de obtener esto, pues si ustedes se dan cuenta es que yo tengo acá compuerta AND, tengo una OR
aquí en medio, que es la que une las dos operaciones, y pues además tengo la compuerta negadora para el caso de la operación de cuando defino el paso de I0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué es? Pues que yo voy a tener una compuerta OR, que en este caso es esta de acá, la cual pues básicamente va a realizar la suma entre los dos términos que me están habilitando. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, por acá yo tengo mi señal de control, que en este caso es S. La señal de control llega a ambos elementos. A I1, en este caso, por ejemplo, lo que voy a conectar a I1, pues la señal llega directa. Y entonces yo tengo por acá, si ustedes se dan cuenta, tengo I1 y tengo S conectado mediante esta compuerta AND. Y para la otra parte voy a tener a I0, que en este caso pues es esta señal de acá, está entrando a esta compuerta, y yo la estaría multiplicando por, o haciendo una AND, con la señal S o el negado de la señal S, que sería esta de acá. Entonces, de tal manera que aquí tengo un término y aquí tengo el otro término, después simplemente lo paso por la OR y aquí lo que voy a tener es que esta es mi salida Z. Entonces, de manera general, esta va a ser más o menos la estructura de todos los multiplexores, es decir, voy a tener una serie de compuertas AND y finalmente pues voy a tener una compuerta OR, que es la que me reúne, digamos, todas las opciones a multiplexar. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con un multiplexor 4-a-1. ¿Qué va a cambiar? Pues ahora, por ejemplo, para nosotros, simplemente vamos a tener 4 entradas. ¿Listo? Y vamos a tener nuevamente una salida. Recuerden que precisamente el nombre nos define cuántas entradas y cuántas salidas tenemos. Entonces, en este caso, esto es 4 entradas y una salida. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que ahora tengo una señal de control que no necesariamente es un solo bit, porque con un bit solamente tengo dos estados y no podría representar estas 4 alternativas, ¿no? Entonces, para poder utilizar estas 4, pues lo que hago es que ahora esta señal de control pues es de 2 bits. Por tanto, cuando haga la tabla de verdad, pues yo voy a tener una señal acá, que en este caso pues es S1, S2, o S0, S1, como quieran llamarlo, ¿de acuerdo? Y entonces en este caso, estos bits de acá, pues los voy a poder representar desde 00 hasta 11, y como me da 4 alternativas, pues cada una de estas alternativas la voy a asociar a cada una de las entradas. Entonces, por ejemplo, yo digo, mire, si es 00, por ejemplo, permita que la salida sea I0, sabiendo que por ejemplo, esto es I0, esto es I1, esto es I2 y esto es I3. Y que esta salida, por ejemplo, pues es S o Z, como queramos llamarla. Bueno, S no podríamos llamarla porque pues ya la habíamos asignado a la señal de control. Digamos, salida, en este caso es simplemente Z. O sea que esto de acá pues es Z, ¿listo? Y esta señal de acá pues es Z. ¿De acuerdo? Entonces, decimos 00 lo voy a asociar a I0, 01 lo voy a asociar a I1, 10 lo voy a asociar a I2 y 11 lo voy a asociar a I3. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues que para cada uno de estos, yo en este caso, pues tengo que mirar esta combinación, que se cumpla esta combinación para poder dejar pasar I0. Eso quiere decir que debe haber una compuerta AND a la cual pues ingrese S1 negado, S2 negado, ¿cierto? Y que además pues ingrese la señal que yo voy a dejar pasar, que en este caso sería I0. Entonces, si nosotros nos vamos acá, nosotros podríamos ubicar y decir, yo por ejemplo a este de acá, ¿cierto? Este de acá sería, digamos, I0. Entonces, por un lado tengo una señal, como quieran llamarla acá, yo puedo decir esto es, por ejemplo, S1, ¿cierto? Y esto es S2, entonces miren que los dos elementos acá están entrando negados, ¿de acuerdo? Y además tengo mi señal de acá, que en este caso pues va a ser simplemente I0, ¿no? Entonces yo puedo decir esto es I0, esto es I1, esto es I2 y esto es I3, ¿de acuerdo? Que son las 4 señales que yo quiero dejar pasar. Y acá yo puedo decir, por ejemplo, que esto es, miremoslo a ver aquí a qué corresponde, pero en este caso, por ejemplo, esto es S1, S2, ¿no? Entonces digo, esto es S1 y esto es S2. Entonces, para I0, como les comentaba,
decimos S1 tiene que entrar negado, entonces por eso lo niego acá, y S2 tiene que entrar negado, que es la combinación 0, 0. Ese 0, 0 me habilita y por tanto pues lo que habilita es el paso de lo que tengo por I0. En este caso entonces I0, eso quiere decir que si por I0 pasa un 1, pues aquí pasará un 1, si pasa un 0, pues será un 0, ¿de acuerdo? Para I1, que es este de acá, entonces para dejarlo pasar, miren que nosotros decimos aquí en la tabla de verdad que necesito un 0 y un 1. En este caso ese 2 debe valer 1. Entonces, bueno, entonces si lo vemos acá quiere decir es al revés, ¿no? Esto es S1 y esto es S2, ¿no? Entonces pongámoslo aquí, esto es S1 y esto es S2. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, aquí S2 está llegando sin negar, que es como lo tenemos en la tabla de acá, y por este lado de acá tenemos S1 negado. Entonces S1 negado, S2 sin negar y me deja pasar I1. Para el caso anterior, digamos que no nos va a afectar en nada porque como ambos estaban entrando negados, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos S1 venía negado acá, entonces aquí entra un 0, y S2 viene negado acá, entonces entra un 0 acá. ¿Listo? Para I2, entonces para I2, ¿qué deberíamos hacer? Pues entonces nosotros tendremos este y este de acá. Mire que lo que nos dicen es, tiene que entrar por S1 un 1, ¿cierto? Que en este caso, pues si nos damos cuenta, viene por aquí la señal S1 y por este lado está entrando un 1, ¿listo? Y por S2 tiene que entrar un 0, entonces viene la señal, pasa por la negadora y aquí tengo mi 0. Y estaría dejando pasar lo que hay por I2, entonces esto es lo que voy a tener acá. Y finalmente con I3, que es este de acá, entonces mire que según la tabla lo que dice es que debemos ingresar S1 y S2 sin negar, que en este caso es lo que tomamos acá, esto es S2 y esto es S1, y por el otro terminal pues estaríamos dejando pasar I3. Y al final de todo esto, pues la OR lo que me dice es, cada uno de estos casos puede ser posible, ¿cierto? Entonces en este caso simplemente lo que me está haciendo es la unión de cada uno de estos elementos y simplemente me da mi señal Z. El otro dispositivo que podríamos tener es el caso contrario, ¿no? Entonces es cuando ya no tengo muchas entradas a una salida, sino cuando tengo una entrada y tengo múltiples salidas. Esto es, pues básicamente lo podemos realizar a través de otros elementos que se conocen como demultiplexores o distribuidores de datos. Entonces, el de multiplexor o distribuidor de datos, pues es básicamente eso. Entonces tengo una entrada, en este caso esta es mi entrada, y lo que tengo aquí es muchas salidas, ¿listo? Todas estas de acá. Entonces esto puede ser cuantas salidas yo necesite. Y nuevamente tengo aquí señal de control, y esta señal de control pues es la que me va a decir cómo funciona este selector. Entonces en función de esta señal de control pues yo conectaré a la salida 1, a la salida 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, igual como tenemos multiplexores de 2 a 1, pues nosotros podríamos tener un demultiplexor de 1 a 2. En este caso, pues nosotros aquí tenemos una entrada, ¿cierto? Y tenemos dos salidas. Y tenemos nuestra señal de control, que en este caso es ese. Lo mismo, entonces nosotros decíamos, yo necesito manipular, en este caso, pues son dos salidas. Para manipular dos salidas en términos de bits, pues yo lo que tengo es que simplemente con un solo bit, pues yo puedo tener dos posibles representaciones o dos posibles estados, que en este caso es que valga 0 o que valga 1, 0 o 1, ¿de acuerdo? Entonces lo que digo es, vean, si por ejemplo ese 0 o la señal de control vale 0, entonces mi salida simplemente va a ser que, como yo tengo dos salidas, aquí tengo O1, perdón, O0, ¿cierto? O O1, O0 o O1. O0 en este caso es que cuando mi señal valga 0, pues yo lo que voy a decir es conéctese aquí con este terminal de salida O sub 0 o O0, perdón, y entonces conecte la entrada y simplemente déjela pasar. Entonces, en términos de la tabla de verdad, yo la construyo diciendo, mire, tengo dos salidas, dos posibles salidas, O1 y O0. O1, en este caso, ¿qué debería dejar sacar? Pues simplemente esto es, no dejo pasar señal, ¿cierto? En cuyo caso, pues simplemente estaré pasando
un 0, y en la salida 0, pues lo que estoy diciendo es voy a conectar la entrada. Entonces simplemente estaría dejando pasar la entrada. Si la señal de control es 1, entonces nuestra señal de control en 1 lo que dice es ahora este selector va a cambiar y por tanto, digamos, lo que estoy haciendo es conectar la entrada con la salida O1 y por tanto la entrada la voy a ver en la salida O1 y en la salida 0 pues no voy a tener nada, ¿listo? Eso en términos del circuito, ¿qué va a hacer? Pues algo muy sencillo, ¿no? Yo tengo acá pues dos salidas, una por ejemplo O0 o O0 y O1 y tengo eh, mi entrada y mi señal de control, ¿listo? Entonces, yo puedo decir, esta por ejemplo de acá va a ser mi entrada, ¿sí? Miren que la entrada llega exactamente igual a los dos elementos, ¿de acuerdo? Y tengo una señal de control que en este caso es S. La señal de control, entonces mire que me dice, por ejemplo, cuando S es igual a 0, que en este caso sería este de acá, cuando la señal S es igual a 0, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dejar pasar o 0, ¿listo? O sea, miren que aquí tengo dos casos. Este es cuando la señal vale 1 y este de acá es cuando la señal vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con esta tabla de verdad, si nosotros analizamos este circuito, nosotros lo que estamos diciendo es que para cuando tengo la entrada y mi señal de control es 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería pasar? Que por aquí debería dejarme pasar entonces la salida por o 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos mal marcado esto de acá. Entonces, esta salida de acá, pues simplemente va a ser o 0, ¿cierto? Y cuando la señal es 1, cuando S es igual a 1, entonces en nuestro caso yo lo que estoy habilitando es el paso de la entrada al terminal O1. Eso quiere decir que aquí para nosotros este es output 1 o salida 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, mire. 0, señal de control en 0, pues me deja pasar la entrada o me conecta la entrada con la salida 0. Entonces, señal de control en 0, que es esta de acá, me la va a conectar con mi entrada y por este lado, pues nosotros vamos a tener nuestra salida 0. Y cuando la señal es 1, que es este término de acá, pues yo lo que voy a hacer es que estoy habilitando esta compuerta de acá para dejar pasar lo que está por la entrada. Y en este caso esto sería la salida 1. Lo mismo puedo hacer con cada uno de los elementos. Entonces ustedes ya se habrán dado cuenta, por ejemplo, que para nuestro caso nosotros lo que vamos a tener es que al final, a diferencia del anterior, no vamos a tener una compuerta OR que nos reúna todos los posibles casos, sino que por cada uno de ellos, pues yo voy a tener una compuerta AND. ¿De acuerdo? Entonces en este caso, pues como eran dos salidas, pues yo voy a tener dos compuertas AND. ¿Listo? Si voy a tener un demultiplexor de 1 a 4, por ejemplo, quiere decir que voy a tener una sola entrada y 4 salidas, como en este caso de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un demux de 1 a 4, quiere decir que tengo una entrada y 4 salidas. ¿Cuáles van a ser esas 4 salidas? Pues precisamente estos términos de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ya tengo o 0, o 1, o 2, o 3, ¿listo? Que serían mis 4 posibles entradas, perdón, salidas, mis 4 posibles salidas, y estas de acá van a ser las señales de control. Entonces nuevamente, en el caso anterior pues solamente eran dos salidas, por tanto con un bit podría yo hacer ese control, pero en este caso pues como son 4 posibles salidas, pues yo necesito 2 bits para poder hacer ese control. De la misma manera, si yo sigo aumentando en el número de salidas, por ejemplo, yo podría tener la combinación de multiplexor de 1 a 8. Cuando tengo 8, ¿cierto? Quiere decir que tengo 8 salidas. Esas 8 salidas, pues yo las tengo representadas acá. Entonces, desde O sub 0 o O0 hasta O7. ¿Listo? Y para poder hacer el control de ese multiplexor, pues lo que voy a tener es que voy a necesitar, pues ya no 2 bits, porque 2 bits simplemente me pueden representar 4 posibles casos. En este caso, pues yo utilizo 3 bits, que los 3 bits pues me permiten obtener esos 8 posibles casos. ¿De acuerdo?
Y si ustedes se dan cuenta, en particular, pues las tablas de verdad siempre se generan en este caso, digamos, teniendo presente que solamente puede haber una salida habilitada. Eso quiere decir que en mi tabla de verdad, pues yo lo que voy a tener es que la diagonal, pues es siempre la que yo estoy habilitando, ¿no? Que es por donde estoy dejando pasar la señal. Entonces es que, por ejemplo, resumiendo otra vez aquí, por ejemplo, para el multiplexor de 1 a 4, yo voy a tener por un lado simplemente la señal de entrada, ¿cierto? Voy a tener una señal de control, que en este caso puede ser por acá, y aquí lo que voy a tener es una serie de compuertas, que en este caso va a ser AND, donde voy a tener, por ejemplo, O sub 0, otra compuerta AND para O sub 1, otra compuerta AND para la salida O2 y otra compuerta AND para la salida O3, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es que, dependiendo de lo que quiera dejar pasar, entonces tendré que jugar con esta señal de control. Entonces tengo acá que la entrada la voy a conectar de la misma manera a todas las compuertas, y que ahora voy a mirar qué hago con esta señal de control. Entonces ya decíamos que teníamos S0 y S1. ¿Listo? Entonces muy sencillo, porque si yo necesito la salida 0, que es esta de acá, esta salida S0 pues solamente funciona cuando tengo que S1 y S0 son igual a 0. Entonces lo que quiere decir es que yo debería esta señal S1 y S0 pues simplemente la ingreso acá, pero ya sé que deben ingresar negadas. ¿Listo? Si quiero S1, perdón, la salida output 1, en este caso O1, pues ya sé que S1 debe entrar negado y S0 debe entrar sin negar. Entonces S1 debe entrar negado acá. Entonces hago el círculo que me representa el negador. Y S0 entra sin negar, que es este de acá. ¿Listo? Para O2, en este caso, pues entonces es lo contrario. S1 está sin negar, entonces traigo S1, que es este, lo conecto, y S0 va a entrar, S0 entraría negado. ¿Listo? Y el último término, que es O3, la salida O3 se habilitará o me permitirá pasar la entrada por O3 cuando S1 y S0 entren sin negar. Entonces simplemente acá va a ser conectar estos elementos directamente. Y este es mi demultiplexor de 1 a 4. Si quiero hacer el de 1 a 8, pues exactamente lo mismo. Lo único es que aquí ahora vamos a tener 8 ANDs, y esta señal de control pues ya no van a ser 2 bits, sino van a ser 3 bits. Pero igual lo que tengo que mirar es simplemente cómo conecto cada una, o cómo le ingreso las señales a cada una de estas compuertas AND. Otro circuito, otro dispositivo que podemos tener dentro de electrónica digital es lo que se conoce como los comparadores de magnitud. Un comparador de magnitud, pues básicamente, como su nombre lo indica, lo que hace es comparar señales. Entonces, en este caso, como nuestras señales son elementos binarios, pues nosotros lo que vamos a tener es una serie de números de un cierto número de bits. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este es un comparador de 4 bits. Si yo tengo una señal o un número cualquiera, pero este número es de 4 bits, pues yo lo que puedo hacer es comparar con otra señal o otro número que también sea de 4 bits. Eso quiere decir que yo siempre comparo bit a bit. Si yo tengo números de 2 bits, pues puedo comparar números de 2 bits. Si tengo de 4 bits, pues 4 bits, y así sucesivamente. Estas dos señales o estos dos números en este caso están representados por A, y este de acá es B. Entonces quiere decir que A es de 4 bits y B es de 4 bits. Y lo que hago es que cuando ingresan a este dispositivo o a este elemento de acá, que aquí en estos momentos aparece como una caja negra, pues simplemente yo tengo una serie de entradas que van a ser las señales que yo quiero comparar, otras señales que lo que llamamos las entradas en cascada. Estas entradas en cascada nos va a permitir comparar
digamos, números mucho más grandes. Piensen que yo podría conectar circuitos de estos, por ejemplo, si son comparadores de 4 bits, yo puedo hacer una cascada de 2 elementos de esto para comparar un número de 8 bits. O puedo hacer una cascada de 3 elementos de estos, es decir, este más el siguiente tendríamos 8 bits, más otro circuito que yo coloque, pues podría tener o comparar números de 12 bits. Y así sucesivamente. Y la salida, pues como es de esperarse, serán tres posibilidades. Una es que o sean iguales, para poder definir si son iguales los números, o que A es menor que B, o que A es mayor que B. Y la salida como tal, aquí simplemente son salidas binarias, entonces yo lo que puedo tener es un 0 o un 1, ¿de acuerdo? Por cada uno de estos terminales de acá. Este es la tabla de verdad de un comparador, por ejemplo, de 4 bits. Si ustedes se dan cuenta acá, pues digamos que esto es tomado directamente del datasheet de uno de estos comparadores. Al final del video pues aparecen las referencias por si quieren buscarlo. Pero pues aquí lo que me interesa es que miremos algunas cosas. La primera es que cuando me dan esta tabla de verdad, pues básicamente lo que me están confirmando es lo que yo les había dicho a ustedes. La comparación se hace bit a bit. Eso quiere decir que internamente hay un circuito que lo que hace es que toma el bit 3 de A y lo compara con el bit 3 de B. Toma el bit 2 de A y lo compara con el bit 2 de B y así sucesivamente para cada uno de los bits. ¿De acuerdo? En función de esto, pues cuando él hace esa comparación, pues me va a generar una salida, que son estas de acá, las tres posibles salidas, que es o que sea mayor, o que sea menor, o que sea igual. ¿De acuerdo? Y entonces, al hacer esta comparación bit a bit, por ejemplo, para el caso de saber si es igual o no, pues lo que voy a tener acá es que mi salida va a variar en función de si son iguales o no. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, miren, específicamente dice a3 es igual a B3, A2 es igual a B2, A1 es igual a B1. Como todos son iguales, pues lo que se va a cumplir es que tiene que salirme un 1 por la salida precisamente de comparación. ¿De acuerdo? Estos ahorita pues los voy a explicar un poco mejor, pero estos elementos de acá pues son precisamente para definir si yo voy a hacer la cascada o no. Y también para definir cuál, digamos, de estas salidas es la que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo construye un comparador de 4 bits? Pues la forma más sencilla es utilizando este tipo de compuertas. Entonces miren que si yo utilizo compuertas XNOR, ¿cierto? Yo podría hacer la comparación entre esta señal y esta señal, entre A3 y B3, entre este dígito y este dígito, entre A2 y B2, entre A1 y B1, entre A0 y B0, sabiendo que tengo que comparar por cada uno de estos elementos. Entonces A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0. De esto pues voy a tener simplemente un 0, un 1, aquí lo mismo, un 0, un 1, un 0, un 1, y en función de eso pues lo que yo puedo hacer es que pues si se cumple que todas son iguales, pues lo que debería aparecerme es que aquí voy a tener un 1, aquí un 1, aquí un 1 y aquí un 1. Si yo coloco una AND al final, pues esta AND simplemente me botará o la salida será un 1 cuando se cumpla que yo tengo un 1 aquí en esta salida de acá, un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. Y entonces acá yo podré decir que pues básicamente mi número es igual para todos los bits. Para comparar magnitud, entonces a ver si es mayor o menor, pues la forma más sencilla es simplemente hacer una resta. Entonces, como hemos visto en otros videos anteriores, pues lo que nosotros tenemos acá es que si yo tengo un número de n bits y tengo acá otro número de n bits, si los resto, pues básicamente puedo jugar con el bit de signo. El bit de signo, pues al final es el bit más significativo y pues yo tengo dos opciones, nuevamente, que esto sea o 0 o que sea 1. Si es 0, nosotros sabemos que el signo o que el número que obtuvimos es un número positivo, y si es 1, pues el bit más significativo lo que nos estaría diciendo es que el signo de ese número es negativo. Por tanto, pues con esto yo puedo definir si la resta es, un número positivo o un número negativo, y por tanto si es mayor o menor que el otro número, ¿sí? Entonces piensen que si por ejemplo yo estoy diciendo esto es A y esto es B, y digo A menos B, pues el tener un resultado con un número positivo implica que A es mayor
a B. Pero si es un número negativo, entonces yo lo que voy a tener es que A es menor que B. Y esto pues lo puedo hacer de diferentes maneras. Una de esas es, como habíamos comentado en un video anterior, pues en vez de yo hacer suma, resta por ejemplo, pues lo que puedo hacer es una suma y sé que este número de acá pues yo lo trabajo como complemento a 2. ¿Listo? Entonces si lo tengo en complemento a 2, pues yo puedo hacer simplemente una suma y nuevamente juego con el bit de signo para determinar si es el número mayor o es el número menor. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de conectarlos, pues básicamente es, nosotros tenemos un circuito como este, en el cual pues yo tengo acá, si ustedes se dan cuenta, en este caso esto es de 4 bits, ¿cierto? Entonces este circuitico de acá, pues lo que tengo es que tengo 4 entradas, entonces acá, bueno, vienen mezcladas, ¿no? Entonces, mire, tengo A0 y B0, que esto sería para el bit 0, tengo A1, B1, esto de acá va a ser, esto es A2B2 y esto es A3B3, ¿listo? Y las salidas que yo tengo es, si se dan cuenta, este es output A greater than, entonces este es mayor que B, o sea que esto es que A es mayor que B, esto es A equal to B, entonces esto es A igual a B, y esto es less than. Entonces eso quiere decir que A es menor que B. ¿Listo? ¿Y qué conectamos acá? Entonces si yo quiero hacer una comparación, si ustedes se dan cuenta aquí también estos que son los que llamábamos las entradas de cascada, pues aquí tengo greater than, entonces esto es A mayor que B, esto es A igual a B y esto es A menor que B. Como a mí me interesa solamente obtener salida en saber si son iguales o no, pues lo que hago es que este pin de acá, pues lo conecto a 1 o a VCC en este caso, y el resto de los pines pues simplemente los mando a tierra. Y en este caso esta conexión pues lo que me permite hacer es comparar pues esos dos números. Si yo quiero hacerlo en cascada, entonces, pues lo que les comentaba, tenemos este circuito, este lo conecto de la misma manera, mire que aquí no estamos cambiando nada, entonces aquí tengo A0B0, A1B1, A2B2, A3B3, tengo conectado este de acá a 5 voltios o a veces C, pues dependerá obviamente de la tecnología con la que esté trabajando para saber con cuánto tengo que alimentarlo, pero entonces acá pues básicamente estoy conectando este a 1, lo que estoy diciendo es compáreme compáreme A y B y dígame si es igual o menor o mayor. Y para poder conectar en cascada, entonces lo que yo hago es que estas salidas pues simplemente las voy a conectar a las entradas en cascada del circuito siguiente. Lo que quiere decir que, por ejemplo, en este caso, cuando él haga la comparación, si encuentra que es igual, que si son iguales, pues acá me generará un 1, y este 1, pues lo que me está diciendo o me está habilitando el circuito para poder hacer la comparación de esos otros términos de acá. Entonces, si son 8 bits, pues acá yo tendré que ingresar los 4 bits menos significativos. Al compararlos me dice son iguales, por ejemplo, y ahora lo que está habilitando es el siguiente circuito para comparar los 4 bits más significativos, y al encontrar pues que todo es igual o no, pues acá me saldrá si es 1, pues quiere decir que todos los 8 bits en este caso pues son iguales y por tanto pues el número es igual. Lo mismo va a suceder con por ejemplo el mayor que o el menor que. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, pues acá lo único que va a variar es si yo estoy entregando un 1 o un 0 a la siguiente etapa, pero pues con eso hago la comparación del resto de elementos y pues acá voy a tener ya sea unos o ceros dependiendo de la operación que nosotros estemos realizando. ¿Listo? Esto pues igual, si ustedes evalúan o miran el datasheet, pues van a encontrar que en el datasheet pues les muestran este tipo de configuraciones. Este es un poco más complejo, entonces en este caso pues ya son 12 bits y por tanto pues para comparar 12 bits pues yo lo puedo hacer con la cascada de 3 comparadores de 4 bits, ¿no? Entonces en este caso pues yo estoy comparando aquí 4, aquí al final de este pues habré comparado 8 y al final de este habré comparado 12. ¿Qué va a cambiar?
Nada, simplemente es, ustedes ya saben que estas señales de control pues las conectan a las siguientes etapas, ¿cierto? Y con esto de acá pues yo estoy habilitando la siguiente etapa. Y lo que hago es que voy discriminando cuáles bits voy ingresando a cada uno de estos elementos. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, tomo los 4 menos significativos, acá tomaría los 4 siguientes y finalmente los más significativos pues los voy a colocar a la etapa final. Y por tanto, pues acá, por ejemplo, pues yo voy a tener las salidas, ya sea mayor o menor o sean iguales. ¿Listo? Estas son las referencias de donde tomé la información y algunas de las imágenes. Directamente el datasheet, pues les recomiendo para que lo revisen. Este es uno de los posibles comparadores que hay. Tomé como ejemplo uno de 4 bits, pero pues ustedes podrían revisar algún otro circuito. Hasta luego.